Radio Conexión Abierta, ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Gente Carina, un magazine radial pensado para vos y el cuidado de tu salud. Estilos de vida, arte, historias que inspiran. Con la conducción de la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo. La gente que busca el amor verdadero. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Gente Querida, Gente Carina, de su traducción al italiano. Estamos en un día muy frío, típico ya de un invierno bien gélida la ciudad. Yo le quiero contar a nuestros audientes que estamos justo hoy festejando el Día del Locutor. Y por eso quiero saludar muy especialmente a la señorita Julia Sánchez, que es nuestra operadora técnica, que hoy es el día en Argentina. Digo en Argentina porque quiero contarles que estamos con un invitado internacional y hoy es el Día del Locutor. Así que felicidades, Juli, a todos los locutores que trabajan en nuestra radio, que es Conexión Abierta, de la Universidad Abierta Interamericana, ganadora del Martín Fierro a la mejor radio digital online. Muy bien, muy buenos días, bienvenido, Carlos. Gracias, Karina, gracias por la invitación. Quiero contarle a nuestra audiencia que el invitado es el doctor Carlos García Etienne. Él es médico cirujano mastólogo que vive actualmente en Italia, en Pavía. Él es médico mastólogo que ha nacido en México, estuvo trabajando y se ha formado en los Estados Unidos, tiene una vasta trayectoria en la especialidad, se ha formado en hospitales sumamente importantes como son el Memorial, como ha sido el Instituto Europeo de Oncología de Milán, y ha venido a la Argentina porque ha participado como disertante, invitado especial, del tercer curso internacional de la mama, SIMBA 2019, que junto con otros profesionales del Hospital Italiano fui la directora de este curso y el doctor accedió tan gentilmente a acompañarnos. Sí, que aprovecho para agradecerte de nuevo la invitación a ti, a todo el team organizador. Muchísimas gracias porque la verdad que nos ha contado novedades, artículos, material que ha sido de su publicación científica reciente. Y quiero contarle al público que vamos a hablar detalladamente sobre el cáncer de mama, sobre cómo es el manejo de las pacientes que pueden llegar a ser de alto riesgo. Así que vayan pensando un poquito cuáles van a ser las preguntas. Estamos en vivo a través de Facebook, estamos en vivo en Conexión Abierta y pueden enviarnos sus preguntas. Estoy esperando las mismas para poder hacerle al doctor. Les recuerdo que pueden dejar su mensaje al 011 43 00 94 70 y nos vamos a un breve corte comercial. Pensá la pregunta y en el segundo bloque comenzamos la entrevista. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011 4314 1710.
Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos 3 rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. Estás escuchando Gente Carina, el programa dedicado al cuidado de la salud, con la doctora Karina Pese. No somos ángeles, no nos caímos del cielo, la gente que busca el amor verdadero. Y estamos en el segundo bloque de Gente Carina, gente querida en su traducción al italiano. Y si te sumaste ahora, te quiero contar que estamos con el doctor Carlos García Etienne. Él es médico mastólogo que trabaja actualmente en el Policlínico San Mateo en Pavía, Italia. Es un médico mastólogo reconocido internacionalmente, con una formación estupenda. Y vamos a hablar un poquito sobre el cáncer de mama y la prevención. Te voy a llevar por todos los temas, Carlos. Claro. Entonces, aprovechando que tenemos un invitado internacional, vamos a hablar de un tema que causa mucha controversia. Te cuento que acá en la Argentina, si uno se guía por el Instituto Nacional del Cáncer, las recomendaciones internacionales de comenzar el screening es a partir de los 50 y con una frecuencia bianual, pero desde la Sociedad Argentina de Mastología recomiendan tener una de base a los 35, después comenzar en forma anual si es una paciente de riesgo normal, promedio, a partir de los 40 en forma anual. Entonces, a veces la paciente tiene como una disyuntiva, ¿no? Que qué hacer. Entonces, me gustaría que nos compartas tu experiencia en Italia, cómo se maneja la salud pública y privada. ¿Cómo es el screening de la detección precoz del cáncer de mama en Italia? Bueno, en Italia existe un programa de screening establecido por el Estado en el que las pacientes son invitadas a acudir a realizar las mamografías de screening a partir de los 50 años. Llega una carta, se envía una carta por correo a las pacientes, es una invitación a acudir al centro, que regularmente es el centro más cercano, se las programan así. Y bueno, inicia a los 50 años, es bianual y termina a los 74. Esta invitación es para todas las mujeres, sin importar que no tenga ningún tipo de cobertura, ningún seguro de salud. Absolutamente, es una cobertura nacional, porque en Italia existe un sistema de salud pública, un sistema sanitario nacional que cubre a toda la población, entonces la invitación va a todos. Existe algunas mujeres que deciden hacer su screening en otro hospital, en un hospital privado cercano a casa de ellos, que tal vez el público que les asignaron para ir a hacer el screening es otro. Esto también se puede hacer, pero lo hacen por su cuenta. En general, la convocación es esa, pero me llama la atención lo que comentas entre ciertas leves discrepancias entre una sociedad y otros, el Instituto Nacional de Cáncer, porque esto ocurre a nivel global. En realidad, son varias divisiones. Es un tema que sigue siendo un poco controversial en cuanto a la edad de inicio y la frecuencia, porque los datos que tenemos no son 100% conclusivos, y mientras esté esto, en realidad no significa que uno tenga la razón y el otro no. Exacto. Es que paradójicamente ambos pueden tener la razón, en fin, que no se llega a una conclusión específica. En los Estados Unidos la recomendación de screening iniciaba
a los 40 años, y eso inclusive después de una revisión del Task Force que se publicó creo que en noviembre del 2009, que causó un poco de controversia porque quitó algunas cosas, habló claramente sobre la evidencia que existe. Pero no en todos es así. En Europa inicia regularmente a los 50. Actualmente acaban de ser publicadas hace un año y medio, es reciente, las recomendaciones de la European Commission sobre el breast cancer screening, y que no han sido todavía acogidas por cada estado europeo. Es algo que ocurrirá gradualmente. Y el Breast European Commission bajaron la edad del inicio del screening a 45 años. Y yo por primera vez veo que existe una coincidencia, porque la American Society of Breast Imaging también concluyó que los 45 años es la primera vez que entre un lado del océano y el otro se ponen de acuerdo al menos con la edad de inicio, que son los 45 años. Pero no todos están de acuerdo, porque son simplemente European Commission y un organismo americano. Después hay que ir a cada centro, que es lo que recomienda. Por ejemplo, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que es el centro donde me formé en el pasado, sigue recomendando el inicio a los 40 años. Esto es un poco confuso. Sí, es confuso para los colegas y la discusión, imaginemos, para las pacientes. Yo siempre hago mucho énfasis a las pacientes del hecho de que existe un poco de controversia y encontrarán desafortunadamente diferentes versiones. Que no crean que estamos locos porque van a una consulta con un médico, le dice una cosa, van con otro, le dice un poco otra, y dicen, bueno, no se ponen de acuerdo. Pero es que es la realidad actual, que las mismas sociedades científicas no han llegado a una conclusión total. Gruesamente creo que iniciar a los 40 años, a los 45 años, para las mujeres que no tienen una historia familiar, sea algo razonable. Y para las mujeres que tienen una historia familiar, claro que no sea una historia familiar de alto riesgo, de muy alto riesgo, que indica cáncer heredofamiliar, que simplemente tiene una historia familiar de cáncer esporádico, podría iniciarse a los 40 años. Bien. Y en Italia, una vez que la paciente va a esta invitación, se hace la mamografía, está todo bien, le dicen vuelva dentro de 2 años. 2 años. 2 años. Y si le encuentran algo en esa mamografía, ¿cómo sigue ese algoritmo diagnóstico? Se hace un llamado, se le llama la paciente, en realidad el resultado de la mammo screening no produce un resultado escrito. Inclusive las imágenes se quedan en el centro. No lleva la paciente las imágenes. No es como regularmente, esa sería la mamografía diagnóstica, la paciente la lleva consigo, o un CD o las placas, pero en este caso las pacientes van a casa y simplemente en el caso que haya algo son llamadas de nuevo y se les envía una carta para una cita a breve para lo que llaman un estudio de segundo nivel, que es se profundiza el estudio, se hace una mamografía de nuevo, con una proyección de aumento, una ecografía, lo que sea necesario. Bien, y si el paciente ya tiene el diagnóstico de cáncer, ahí sí es derivado al médico mastólogo. Sí. Los centros de screening saben ya a dónde dirigir a los pacientes, que son los centros, los breast centers, que son sustancialmente los centros que atienden grupos multidisciplinares que atienden esta patología. Bien, hasta ahora estamos hablando, le cuento, sobre lo que es población promedio, la gran mayoría de las mujeres, que estamos en riesgo por ser mujer y por cumplir años todos los años. Pero existe, como bien dijo el doctor, una población que es de alto riesgo. Doctor, ¿cuándo estaríamos hablando de alto riesgo como para que una mujer tenga esa alarma y pueda consultar? Sí, es una pregunta interesante porque aquí lo que yo explico siempre a las pacientes es que existen diferentes niveles de riesgo. Alrededor del 10% de los cánceres que vemos son originados por alguna mutación genética que confiere un alto riesgo. Alrededor de la mitad de estas mutaciones, o sea, una mitad de ese 10%, son debido a la mutación del gen BRCA, que la gente conoce como
Angelina Jolie hizo mucho Exactamente. efecto sobre esto, que en realidad es un gen que conocemos mucho antes que la Angelina Jolie, pero bueno, ahora se asocia mucho a eso. Y hay otros genes que pueden ocasionar esto. Pero es importante que la gente sepa que la mayor parte de los tumores mamarios no son de origen heredofamiliar, así genético marcado, son cánceres esporádicos. Es cierto que también existe un porcentaje de la población, otro 10% por ahí, que pertenecen a lo que llamamos family clusters. Un family cluster sería una historia familiar en la que evidentemente dices, aquí hay algo que no está bien. Son muchos familiares con tumor, con cáncer de mama, un alto riesgo, y la paciente que llega también con un nuevo tumor. Pero en los estudios genéticos no se alcanza a identificar un gen específico. Ahí la realidad es que, bueno, no se alcanza a identificar algún gen que conocemos que causa este problema. Estamos en realidad escribiendo la historia sobre esto, estamos aprendiendo todavía y descubriendo nuevos genes. En tanto, lo que se hace es que esas pacientes se agrupan se meten en el grupo que se llama Family Clusters, que evidentemente tienen un alto riesgo, pero no alcanzamos a saber o identificar por qué exactamente. Dicho esto, entonces está el heredofamiliar, Family Clusters, y luego queda todo el cáncer esporádico. Si tomamos en consideración que el riesgo, lo que le llaman lifetime risk, el riesgo en la vida, calculado hasta los 70 años, de una mujer de desarrollar un tumor mamario, es de cerca del 12-13%, no es tan raro que alguien tenga un pariente que ha tenido un tumor mamario. 13%, sí. Estamos hablando, las mujeres son la mitad de la población del mundo, y el 13% tendrá un riesgo el 13% desarrollará un tumor, no es bajo el porcentaje. Entonces muchas veces la gente se confunde, y por el solo hecho de tener alguna familiaridad, dice, ya soy un caso Angelina Jolie. Y claro, y no es así, es importante. Estos son casos bastante raros. Repito, son alrededor del 10% de todos los cánceres de mama que vemos son heredofamiliares, de los cuales la mitad de esos son BRCA. Entonces, hay que hacer muy bien la diferenciación, y eso lo ve uno en la historia clínica. Porque cuando llega una paciente que te dice, lo tuvo mi hermana, lo tuvo mi prima, lo tuvo mi madre, lo tuvo mi abuela, bueno, evidentemente hay algunos signos de alarma en esa familia. Si te dicen, lo tuvo mi abuela a los 70 años, es muy importante para discriminar entre estas tipologías de riesgos la edad en la que se diagnosticó el cáncer por primera vez, porque luego te cuentan mucho, no, y luego se fue y 10 años o 20 años después, eso para historia clínica no interesa tanto. Lo que interesa es a qué edad tuvieron el diagnóstico. En mujeres jóvenes, por debajo de los 50, por debajo de los 45, y múltiples tumores en la familia en mujeres jóvenes. Eso indica un signo de alarma. Que haya un familiar hombre también con cáncer de mama. Claro, porque sabemos que el tumor mamario en el hombre tenemos menor riesgo. Los hombres tenemos glándulas mamarias. No están desarrolladas, esto son atróficas, digamos, pero un riesgo mínimo hay. Entonces, por cada 100 cánceres de mama femeninos, hay un cáncer mamario en el hombre. Más o menos este riesgo. Los pacientes que son portadores de una mutación genética, específicamente el BRCA, tienen también un aumento del riesgo de cáncer de mama. Entonces, cuando existe una familiaridad, que una persona tiene algún pariente masculino que ha tenido cáncer de mama, eso es también un signo de alarma. Es un signo de alarma, perfecto. Y esos pacientes que uno, después de esa consulta que hizo con el médico, ese asesoramiento genético, considera que es un paciente de alto riesgo, ¿cómo debería ser estudiado? No se estudia igual que un paciente con riesgo promedio. ¿Cuáles deberían ser esos estudios o propuestas que se le puede hacer a un paciente ya clasificado como de alto riesgo? Bueno, una vez que es clasificado como alto riesgo, nosotros referimos al paciente a un servicio de consulta genética. Y son ellos los que trazan todo un pedigrí del paciente para saber cuántos elementos de la familia han sido afectados y de qué tipo de tumor. No dije aquí que otra parte importante de la historia familiar es cáncer de ovario. Si hay cáncer de ovario en la familia, es también un indicador de alarma. Y también cáncer de páncreas.
Entonces serían los mayores. A una extensión menor, cáncer de próstata, pero sí, cáncer de mama, ovario y páncreas en la familia. Sobre todo de mama, sobre todo en mujeres jóvenes. Estos pacientes son referidos a una consulta genética. Y son ellos que determinan si el paciente es candidato, si la paciente es candidata a hacer un test genético. Hemos aprendido a seleccionar bien los casos. La mayor parte de las veces cuando enviamos estos casos cumplen las características para hacer un test genético. ¿Y en qué consiste ese test genético? Para aquella persona que esté escuchando y quiera saber, me indicaron hacer un test genético. ¿Qué es ese test genético? Sustancialmente, explicado en palabras simples, se hace un mapeo de los genes. En el pasado se iba a la búsqueda de algunos genes específicos de los que conocemos las mutaciones. Ahora se hace un mapeo un poco más amplio, que esto cambió desde el 2013, cuando los laboratorios que tenían la patente para hacer ese test perdieron la patente, entonces se abrieron mucho más laboratorios que hacen estos tests. Y eso lo debe hacer más accesible, ¿no? Ahora que más laboratorios. Es menos costoso. Es menos costoso. Ha resultado un arma de doble filo, porque repito lo que dije antes, estamos escribiendo todavía la historia sobre lo que conocemos en este campo y poner en acceso al público, dar al público acceso a lo que se llama multi-gene panel testing, que es hacer un test que es para múltiples genes. Ha resultado un arma de doble filo, porque son estudios que nos arrojan mucha información, es muy rica, de la cual sabemos interpretar una parte y otra no. Claro. Entonces empiezan a hacer conjeturas sobre, sin evidencia, etcétera, etcétera. El paciente lo ve, dice, yo tengo este gen mutado, pero es un gen que no conocemos, no sabemos si tiene un problema en realidad sobre la patología que estamos buscando, etcétera, etcétera. Pero es algo que estamos aprendiendo. Se hace el test genético, es como un mapeo, y se identifica si tiene alguna mutación de las conocidas. Lo que están haciendo por ahora los centros que hacen estos tests es tener un récord. ¿Por qué? Porque, repito, como estamos escribiendo la historia de esto, hay muchos genes de los que no sabemos todavía bien qué riesgo tiene, qué riesgo compone. Entonces, se están haciendo grandes databases a nivel mundial que contribuyen para tener grandes datos y entonces encontrar y ponerle, identificar. ¿Qué significado clínico tiene? Identificar otros nuevos genes. Sí, sí. Bien. ¿Y esa paciente solamente mamografía o necesita otro estudio imagenológico? Pues generalmente, ya son, fue en el 2009 que salió el 2008 creo, que surgió esta recomendación de agregar la resonancia magnética como un estudio de elección de screening en las pacientes de alto riesgo, que incluye las pacientes con mutación genética o algunas pacientes que tienen algunas biopsias que determinan que ese tejido tiene un mayor riesgo también. En general, las pacientes que tienen un riesgo de 25% o más de desarrollar un tumor, recuerden que dije que el riesgo de base es del 12%, las mujeres que tienen un 25% o más de riesgo, se recomienda hacer una mamografía, una resonancia magnética mamaria anual. Anual, sumado a la mamografía, y es una resonancia que le recuerdo a nuestra audiencia que debe ser con gadolinio, ¿sí? Que no es una resonancia a veces como para evaluar la prótesis en donde no utilizamos el gadolinio. Y, doctor, acá me llega una pregunta y me parece muy acertada, en donde dice, si yo tengo una mutación genética conocida, BRCA1, ¿qué opciones tengo si yo no quisiera estar con esto de controlarme anualmente de la mamografía y la resonancia? ¿Qué otras opciones se me puede ofrecer para la vigilancia, para el control o prevención? Bueno, las opciones son o una vigilancia cercana, que es lo que la paciente evidentemente dice que no desea. Y bueno, existen opciones quirúrgicas, pero deben ser discutidas todas las opciones. Porque los pacientes deben ser confrontados primero con el hecho de que se pueden vigilar también cercanamente. Cierto, si es una mutación BRCA, se tiene un riesgo alto, es alrededor, juntos, alrededor del 60% de probabilidad de desarrollar un tumor mamario
con algunas variaciones dependiendo del tipo de mutación. Pero se deben discutir las opciones quirúrgicas en los pacientes que tienen esta mutación porque tienen elevado el riesgo no solamente de cáncer de mama, sino también de cáncer de ovario. Entonces, en las pacientes que tienen que no desean seguir una vigilancia cercana, se puede llevar a cabo una mastectomía reductora del riesgo, que en el pasado se llamaba mastectomía profiláctica. Bueno, la mastectomía profiláctica, si analizamos la etimología del término, significa profilaxis, es para prevenir, para evitar. Y en realidad, este tipo de mastectomías no evitan al 100%, simplemente reducen el riesgo. Entonces, ahora el término que utilizamos, un poco más largo, pero es más correcto, es una mastectomía para reducir el riesgo. Bien. Y bueno, esto es algo que se puede discutir con la paciente, pero para lo que respecta el nivel mamario, siempre ser consciente que no reducen el riesgo al 100%, reducen el riesgo, lo que existe de base, le remueven, digamos, un 90-95% de riesgo, pero siempre hay un riesgo de base mínimo. Y dos, en las mujeres que tengan una paridad satisfecha, debe ser también discutida la posibilidad de una oforectomía profiláctica o oforectomía reductora del riesgo, que aplica el mismo principio. A pesar de retirar los ovarios, de removerlos en caso de que se decida así, no se reduce al 100% el riesgo de cáncer de ovario. Se reduce tantísimo, pero no al 100%. Sí. Bueno, son todas medidas que siempre se tienen que discutir mucho con los pacientes. Y también contarle cómo también va a ser el posoperatorio, porque muchas pacientes dicen, bueno, total me reconstruyen, me van a colocar implantes, y tienen la fantasía de la amiga que a lo mejor se colocó un implante y que quedó muy bien estéticamente. Entonces, eso es importante, ¿no, doctor? Claro, claro. Inclusive, como elemento de confusión, a veces inclusive resulta que el cirujano plástico que la va a reconstruir es el mismo cirujano que le ha puesto prótesis a sus amigas. Y hay todavía este factor, bueno, pues sé que es un cirujano plástico buenísimo, entonces, y mi amiga quedó muy bien, entonces, bueno, las pacientes deben tener claro que estamos hablando de otro tipo de procedimiento. Una cosa es una mastoplástica de aumento en donde el tejido mamario se queda en la sede y esconde muy bien un perfil protésico, por lo que los resultados tendencialmente son buenos. Inclusive en manos de cirujanos plásticos no tan experimentados pueden ser buenos los resultados. Eso es una cosa. Y otra cosa es la reconstrucción después de una mastectomía como a la que nos estamos refiriendo. La mastectomía que hacemos para una paciente con alto riesgo es igual que una mastectomía oncológica. Es muy ablativa. Se retira todo el tejido mamario y los colgajos cutáneos que quedan pues son muy delgados. Tendencialmente la prótesis que se mete, o en muchos de los casos un expansor que después va sustituido por una prótesis, es evidente, es bastante visible. Sí, porque el tejido que lo cubre es delgado. Entonces, inclusive en las manos del mejor cirujano plástico, del más experimentado, es difícil. Yo lo que le comento a nuestras pacientes es que hoy estamos haciendo reconstrucciones que hace 30 años se las soñaban todos los colegas médicos y las pacientes con cáncer. Pero estamos todavía muy lejos de hacer las mamas como los hace Dios. O sea, no las podemos dejar 100%, no las podemos hacer regresar a la apariencia normal. Y la mama que sufre un procedimiento oncológico o de reducción de riesgo, la apariencia en esa mama reconstruida es una apariencia alterada. Eso tienen que saberlo las pacientes, porque si no se crean falsas expectativas y eso genera frustraciones. Claro. Y en esos casos ustedes en Italia siempre van, en este trabajo en equipo, las pacientes tienen también una consulta con una psicóloga, psico-oncóloga para lo que es la aceptación de esta nueva imagen corporal, doctor. Sí, existe como parte del team multidisciplinar, está la figura del psico-oncólogo, que es un elemento 100% integrado al que las pacientes tienen acceso desde el momento del diagnóstico, e inclusive las pacientes que no tienen problemas genéticos. Sirve para todas nuestras pacientes con cáncer.
Y en estos casos en específico, con una situación de aceptación de la imagen, etcétera, es muy útil discutir en fondo con una ayuda profesional. Sí, recién hablamos un poco de Angelina Jolie, que como bien usted dijo, es un tema de la mutación genética que se conocía de antes, pero a nivel público, a nivel mediático, se hizo como un tema muy candente y muy de hablarlo a los pacientes a través de Angelina Jolie, que contó su historia personal. En Italia también tuvieron ese impacto que nosotros acá en la Argentina, por ejemplo, lo evaluamos, hicimos un trabajo de encuesta y lo presentamos en el Congreso Argentino de Mastología, en donde realmente esta decisión personal de la actriz impactó en la decisión de muchas mujeres. ¿En Italia esto lo vieron? No tenemos un estudio que haya determinado objetivamente como lo hicieron ustedes acá, desafortunadamente, pero mi apreciación es que seguramente se vio algún efecto. En Italia teníamos toda una discusión sobre, a nivel de los colegas médicos, por una cuestión de la vieja escuela, digamos, que no apoyaba mucho esta decisión en las pacientes de alto riesgo de cáncer heredofamiliar que decidían hacer una mastectomía reductora del riesgo. No era una cosa muy bien vista, inclusive de una parte de la comunidad científica. Y esto generaba una discrepancia de opiniones y de recomendaciones hacia las pacientes. Obviamente, cuando Angelina Jolie decide hacer pública esta decisión, esto tiene un impacto no solo a nivel de los pacientes, como dices, sino también a nivel de la discusión con los colegas. Y creo que ayudó. Curiosamente, bueno, esto debe ser algo que se discute con la evidencia y basta, y en cambio nos vino a ayudar un golpe mediático de una artista. Pero bueno, sirvió para rediscutir y reformular nuestras indicaciones y creo que se llegó a una mejor conclusión. Actualmente esta opción existe en Italia. Las pacientes que son candidatas a una mutación pueden, después de la consulta genética, la consulta con el psicooncólogo, una amplia discusión de pros y contras, pueden elegir este tipo de medida quirúrgica, y es algo que se ofrece. Muy bien. Ahora nos vamos a un muy breve corte comercial, así la gente puede ir a buscar algo para tomar y seguimos. Y vamos a seguir conversando un poquito sobre, porque usted hace la medicina en un país en donde prácticamente fue uno de los grandes impulsores a través del profesor Veronesi de la cirugía conservadora. Así que vamos a hacer un poco más de hincapié en ese tema. Dr. Williams Bucret, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Creador de lipoescultura láser tridimensional y lifting facial mini invasivo láser. Miembro internacional de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, Sociedad Internacional, IPRAS. Sociedad Internacional IPRAS Iberoamericana. Sociedad Internacional Iberoamericana y Argentina, SACPER. Consultorio, Avenida Alicia Moró de Justo, 1848, segundo piso 6, Puerto Madero. Turnos al 011-4314-1710. Horarios, lunes a viernes de 13 a 21. Sitios, web, drbucret.com.ar, lipolaser3d.com.ar, milfacelift.com.ar. Belleza personal. Tecnología estética premium al mejor precio. Nuestro portfolio incluye Observe 520, diagnóstico de piel Ultracell Q para rejuvenecimiento facial y celulitis. Asesoramiento médico personalizado. Seguinos en redes sociales. Facebook Tips de Belleza Personal. LinkedIn Belleza Personal. Instagram Belleza Personal 1. Nuestra web www.bellezapersonal.com.ar. Teléfono 011-4314-1710.
Farmacia Pelle, comprometidos con el cuidado de la salud de nuestros pacientes. Mediante un moderno sistema de trazabilidad aprobado por la ANMAT, seguimos los procesos de cada medicamento, desde los laboratorios hasta que llegan a manos del paciente. Seguridad farmacológica, transparencia, seriedad, calidez en la atención son nuestros valores. Atendemos obras sociales, prepagas, particulares, envíos a domicilio, horarios de atención, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8:30 a 12:30, ubicada en Catamarca 99, esquina Pellegrini, Concordia, Entre Ríos. Teléfono 0345-421-2605. Amalia Frontini, museóloga, egiptóloga e historiadora. Si usted desea aprender a traducir jeroglíficos egipcios o está interesado en algunos de estos 3 rubros, comunicarse al correo electrónico amaliafrontini@hotmail.com. En Gente Karina, nos importa saber de vos. Para contarnos tu historia de vida o contactarte con el programa, búscanos en Facebook o Twitter. DRA Karina PC o llámanos en vivo al 4300-9470. Estamos en el tercer bloque de Gente Karina y estamos en vivo si querés hacer una pregunta a través del 011 43 00 94 70. Y si te sumaste ahora, te cuento que estoy entrevistando al doctor Carlos García Etienne, es médico mastólogo, cenólogo, que trabaja en el Policlínico San Mateo en Pavía, Italia, que se encuentra en la Argentina porque asistió como disertante invitado del tercer curso internacional de la mama Simba. Ha trabajado en el Instituto Europeo de Oncología y también en el Memorial. Y en el corte estábamos hablando de los inicios un poco de la cirugía mamaria, en donde pasamos de cirugías muy mutilantes a la cirugía conservadora, en donde el profesor Humberto Veronesi, que tuvimos el honor de trabajar con él, él ha sido uno de los que mantenía esto de que demostró al mundo científico de que en pacientes con diagnósticos tempranos de cáncer de mama, la mastectomía radical era un equivalente a este tratamiento conservador en donde se hace conservación de la mama y la radioterapia. Y hablábamos un poco del impacto, ¿no? De que a veces las mujeres se guían a veces de lo que hacen las famosas para verse plantear y querer un tratamiento. Hablábamos un poco de que en Estados Unidos, por ejemplo, Nancy Reagan, ella cuando tuvo un diagnóstico de un carcinoma que podía haber sido pasible de un tratamiento conservador, decidió hacer una mastectomía. En los Estados Unidos al año siguiente aumentó la tasa de mastectomía. Esto un poco pasa también en Italia, en donde a veces personalidades mediáticas, actrices, modelos que pasan por un diagnóstico de cáncer de mama, cuentan y al tiempito cambia un poco las conductas en las mujeres, o todavía esto no pasa así y se guían más por lo que dicen los mastólogos. No tenemos datos que yo recuerde sobre el impacto de algún personaje público, específicamente el de Jolie, que fue el más reciente, y el aumento de mastectomías, en su caso reductoras de riesgo. Pero tendencialmente sí, fue una cosa de la que se habló mucho. Y sí recibimos llamadas de pacientes que se querían saber si eran candidatas a eso, al punto de decir, bueno, antes de pensar si una paciente es candidata a una mastectomía reductora de riesgo, lo primero que hay que pensar es cuáles son las probabilidades de que sea portadora de una mutación genética como la de Jolie. Y tuvimos que aclarar esta serie de preguntas del público. Creo que fue más un aumento en la discusión, más que un aumento propio en el tipo de procedimiento. Yo sé, doctor, que usted escribió un artículo en donde hubo también un cambio en el paradigma del manejo de la paciente de alto riesgo en Italia a partir de la evidencia que usted demostró que en mujeres de alto riesgo el tratamiento, si iban a hacer un tratamiento quirúrgico más indicado, era la mastectomía reductora y no hacer un tratamiento en aquella, por ejemplo, que tenía un diagnóstico de cáncer de mama, un tratamiento conservador, ¿no? Sí, fue un estudio que documentó, siempre hablando en pacientes con cáncer. Sí, pero y con mutación genética, sí, portadoras de mutación genética. Demostró que en esas pacientes en las que hicimos un tratamiento conservador,
porque tenían las características buenísimos, hicieron, porque en realidad esas fueron pacientes tratadas en años precedentes, fueron pacientes con un follow-up que realizamos el estudio, en las que se hizo un tratamiento conservador. Se observaron más eventos oncológicos en esa mama. ¿Qué son los eventos oncológicos para aquella paciente que por ahí no entiende? Que, o sea, yo no soy médica y no entiendo. O sea, sustancialmente, primero hay que aclarar un poco, porque si no, la explicación es un poco compleja, es ya en la paciente con una mutación genética. En la paciente con un cáncer esporádico, que es el cáncer que vemos la mayoría de las veces. Cuando es un tumor pequeño, el tratamiento de elección es la cirugía conservadora. Perfecto. Que significa preservar la mama. El objetivo de la cirugía conservadora es extirpar el tumor circundado de tejido sano para garantizar márgenes negativos. ¿Ok? Hasta ahí estamos. En la paciente con una mutación genética estaba la discusión si podrían ser tratadas también con una cirugía conservadora. Y el paréntesis es exactamente lo que mencionaste. Uno de los pioneros de la cirugía conservadora y quien la estableció como una opción en el cáncer temprano fue el profesor Veronesi, porque hizo un estudio importantísimo en Milán que demostró que a paridad que con ese tratamiento o con tratamiento de mastectomía, que es quitar toda la mama y es un tratamiento mucho más agresivo, tuvieron los mismos resultados desde el punto de vista oncológico. Entonces estableció que era así. La gran discusión estaba con las pacientes con una mutación genética. Mutación genética y con diagnóstico de cáncer. Pequeño, que técnicamente podía ser también candidato a conservar la mama. Y vimos en una serie de casos seguidos por varios años que fueron tratadas con una cirugía conservadora. Esos casos fueron comparados con casos muy parecidos de pacientes que tuvieron cáncer esporádico. Tumores del mismo tamaño, características muy parecidas. La única diferencia entre los dos grupos fue que estas tenían cáncer esporádico, no eran portadoras de una mutación genética, y este grupo sí era portador de una mutación genética. En ese grupo vimos que ocurrieron más eventos oncológicos a nivel de la mama, eventos oncológicos recidivas o nuevos tumores primarios. Esa parte nuestro estudio no tuvo como objetivo diferenciar si lo que ocurrió ahí fue un tumor que volvió del original o un nuevo tumor. Eso no pudimos diferenciarlo, pero lo que tuvimos como números absolutos es que en esa mama ocurrieron mucho más eventos que en los casos de las pacientes con cáncer esporádico, que eran tratadas así, que esta parte de la historia ya la sabíamos bien, era esta parte que nos interesaba, la de las pacientes con la mutación genética, indicando que la cirugía conservadora puede ser puesta en discusión. Ahora, en ese subgrupo de pacientes. Sí, viene una segunda pregunta. A nivel clínico, de los clínicos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, si tuviste más eventos en esa mama, lo que queremos saber es si eso cobró más vidas, que es otro outcome. Van medidos diferentes endpoints. Uno es cantidad de eventos y otra es murieron o no murieron, tuvo un efecto esto. Y sobre esto existe el estudio que nosotros publicamos no estudiaba ese outcome, o al menos no observamos mayor número de muertes, y hay algunos estudios con mayor duración que no llegan a una conclusión. No está claro que esto en realidad pueda tener un impacto. Y esto quiere decir que, como se dice en inglés, strictly speaking, hablando en modo estricto, purista, las pacientes con una mutación sí podrían hacer una cirugía conservadora, aunque tengan después más eventos, pero desde el punto de vista pragmático resulta muy problemático, porque sabemos que son pacientes que tenderán a tener eventos a nivel mamario y no solo, también a nivel de la mama contralateral. Sí, y es todo también para ellas, esto de todos los años ir a los controles y que aparezca algo nuevo, debe ser también muy complejo también el manejo psicológico de todas estas pacientes, ¿no? Pero el punto aquí es que existen pacientes que descubren que tienen una mutación genética y lo último que quieren es una mastectomía. Estos representan una minoría de casos. Pero está muy bueno esto que usted dice, doctor, de poder escuchar a lo que desea la paciente, porque por ahí el consejo que puede dar el médico es pero la decisión del paciente
debería ser la que prima. Claro, y sobre todo cuando no va en contra de su salud, que eso es importante. Si un paciente llega y te pide que le cortes la cabeza, dices, no, yo no. Sí. Pero en este caso, una paciente, la mayoría de las pacientes cuando son confrontadas con los números, siempre las portadoras de la mutación genética deciden por un tratamiento de mastectomía, inclusive bilateral. Pero existen algunas pacientes que dicen, bueno, yo no quiero hacer eso. Si me dice que tengo también probabilidades de desarrollar en la otra mama, y ahí es donde tenemos que ir al análisis de la supervivencia. Y bueno, los estudios indican que no es completamente errado tratar en modo más conservador a una paciente con una mutación genética. Son pacientes que tienen un alto riesgo de presentar nuevos eventos, que eso no nos gusta a nadie. Pero hay pacientes que eso lo asimilan de un modo diferente y dicen, bueno, a mí no me interesa eso, yo lo que no quiero es ser mutilada. Y hablando puristamente, nosotros no podemos negarles un tratamiento, un manejo conservador, si quieren solo vigilancia, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que siempre al paciente uno le tiene que brindar toda la información, todo todos los números, y con esa información realmente va a poder tomar una decisión la paciente. Si no, le estamos contando lo que nosotros queremos que escuche. Exacto. Y no le estamos dando esta posibilidad. Me están preguntando, doctor, ¿qué es la biopsia del ganglio centinela? Sí, bueno, cambiamos al tema de lo que se llama la estadiación de la axila. Es un procedimiento estándar en cáncer de mama. El ganglio centinela es el primer ganglio o el primer grupo de ganglios a nivel axilar que reciben las células tumorales en caso de que éstas migren del tumor, emigren y vayan hacia otro lado del organismo. Repito, es un ganglio o más ganglios, no necesariamente solo uno. Y en general a nosotros nos sirve, tenemos una metodología para identificar el ganglio centinela a través de ¿cómo se dice? Nuclear tracer. Nosotros usamos el tecnesio como radiomarcador. Un radiomarcador, exacto. Para localizar. Es un radiomarcador. Utilizamos radiomarcadores para localizar este ganglio o estos ganglios a nivel de la axila y con esto calificar el estado de la axila. Si es una axila con ganglios positivos o si son negativos. En base a esto basamos parte de nuestras decisiones de cómo proceder a nivel axilar, si debemos efectuar una disección axilar o no, que es un vaciamiento axilar, quitar el resto de los ganglios. Y eso también es un punto que ha cambiado recientemente sobre estas decisiones, pero esta información sirve para eso y también sirve a los médicos oncólogos para saber si este cáncer dio signos de ir a otro lado, porque obviamente una paciente que tenga un ganglio centinela positivo evidencia que la enfermedad demostró que puede ir más allá, en diferencia con una paciente que demuestra que a nivel axilar es todo negativo. Esto es importante para los médicos oncólogos y establecer las opciones de tratamiento. Y cuando llega el resultado de una paciente que ha hecho una cirugía de mama, ya sea una mastectomía o una cuadrantectomía, y llega también el resultado de la axila, y uno sabe que no todas las pacientes tienen, por más que tengan el mismo nombre, parece ductal o lobular, las mismas características, que uno se guía como médico mastólogo en determinadas cosas, en la inmunistoquímica. ¿En qué son estas cosas que nos vamos guiando para después indicar el tratamiento posterior? Ok, pues estaremos hablando de la inmunistoquímica, que nos habla directamente de lo que llamamos la biología tumoral. Uh-huh. Lo que explicamos siempre a las pacientes es, primero necesitamos saber si es algo maligno, ok. Pero una vez que sabemos que es algo maligno, no todos los tumores malignos se comportan en forma igual. Sabemos que es todo un espectro mucho más complejo de lo que se creía, no sé, 50 años atrás, 60 años atrás. Y bueno, actualmente recurrimos a la inmunistoquímica. Hay otros estudios también más complejos, como es el molecular profiling, que cada vez se está viendo más. Pero incluimos a la inmunistoquímica para determinar si el tumor expresa los receptores hormonales, por ejemplo, expresa una proteína que se llama la HER2, y también hablamos de los índices de proliferación, que es el Ki-67, sabemos si es un tumor de alta proliferación, de baja proliferación.
Sabemos que los tumores que exprimen los receptores hormonales, más bien sabemos que los tumores que no exprimen receptores hormonales tendencialmente tienen una biología tumoral más agresiva. Esto no indica que los que exprimen los receptores hormonales tienen un comportamiento benigno. Siempre lo digo a las pacientes porque cuando explico esto, de pronto se malinterpreta como si dijera que el tumor que exprime receptores hormonales es casi benigno. No, sigue siendo un cáncer. Sigue siendo un cáncer que puede generar los problemas más serios que un cáncer puede generar, que son las metástasis a distancia y perder después la batalla en los tratamientos, eventualmente. Pero, dicho esto, los tumores que no exprimen los receptores hormonales tendencialmente son más agresivos y presentan más estos eventos. O sea que son todas estas características con las que ustedes después deciden a esa paciente qué tratamiento va a ser el posterior. Son los médicos oncólogos que hacen una ponderación entre los riesgos, porque, digamos, yo siempre explico a las pacientes que la posibilidad en los cánceres invasivos, que las células entran en contacto con la sangre y con la linfa es otro líquido que circula por el cuerpo, ¿existe la posibilidad de que las células vayan a otros órganos? Sí, esa respuesta es sí. Y ahí, bueno, los pacientes siempre dicen, no, pues ya tengo la metástasis a distancia. No, porque se debe hacer una segunda pregunta. ¿Y cuál es la probabilidad? Y la probabilidad está determinada por dos factores. Uno, la biología tumoral, y dos, el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Sí. Y bueno, es en la biología tumoral en la que nosotros, de lo que estamos hablando. Los receptores, la expresión de la proteína HER2, que sabemos que los tumores, aquí es al revés, los tumores que no expresan la proteína HER2 son menos agresivos que los tumores que la expresan. Uh-huh. Actualmente tenemos un tratamiento que es el Herceptin, el trastuzumab, que ha venido a cambiar la historia y el pronóstico de las pacientes con enfermedad HER2 positiva, porque es un anticuerpo monoclonal que actúa directamente contra estas células y ha tenido un gran impacto. Y bueno, esto es sobre la biología tumoral, gruesamente hablando, y son factores que los médicos oncólogos toman en cuenta para hacer un cálculo de las probabilidades de metástasis a distancia y entonces decidir si dar un tratamiento sistémico o no. Tratamiento sistémico, hablamos de endocrinoterapia, que son hormonas, una pastilla, o quimioterapia. La quimioterapia se decide en eso. El tratamiento de la quimio va a buscar y a tratar de destruir células que pudiesen haber ido a órganos distantes. Cuando las probabilidades son altas, los médicos oncólogos deciden dar el tratamiento quimioterápico. Y aquí es importante destacar el hecho de que muchas veces la quimioterapia ha sido demonizada en los medios, ¿no? Sobre todo los medios de medicina alternativa, donde, sí, la quimio, y se nos olvida señalar cuántas vidas ha salvado la quimio. Porque la quimio la estamos dando por un motivo. Sabemos que las pacientes en las que el riesgo es alto y se determina que hay una indicación para dar quimio, se benefician de la misma. Entonces, eso es otro tema, pero llegué al punto en donde creo que ha sido muy demonizada la quimio. A veces solamente se habla de los efectos secundarios. O sea, y no de los beneficios reales. Parece como si la diéramos por diversión y por hacer un negocio. Sí, o por un daño. Y el objetivo de la quimio es salvar más vidas. Exactamente. Nos está quedando poquitos minutos, ya nos estamos yendo, pero quiero la última pregunta porque es una pregunta frecuente. Después de un cáncer de mama, ¿una mujer puede buscar un embarazo, doctor? ¿Es seguro? Buena pregunta a un cirujano general, ¿eh? Yo soy cirujano general, no soy, porque acá en Argentina son los ginecólogos más dentro del team. Sí, es una opción que se puede buscar, inclusive en las pacientes jóvenes. En los últimos 8 años, diría, se ha desarrollado muy bien esta parte en donde las pacientes jóvenes, antes de iniciar los tratamientos, en modo rápido, son enviadas al ginecólogo, que existen, digamos, ya las subclínicas de fertilidad para las pacientes con cáncer, que son protocolos específicos para estas pacientes, y pueden discutir con un ginecólogo opciones para preservar esta posibilidad. Y otras pacientes, inclusive sin haber discutido estas opciones después de una batalla de cáncer, si todavía tienen edad,
claro que es algo que se puede hacer. Existen tantos casos. Clarísimo, doctor. La verdad que un placer, se nos ha ido volando el tiempo. Juli, súper atenta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Carlos. La verdad, un placer escucharte. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todo el público argentino. Muchísimas gracias y con esto no te vayas porque sigue otro programa en Conexión Abierta. No somos ángeles, no nos caímos. Gente Karina.